favor, vayamos a el Salmo 105. Salmo 105, a leer los primeros versículos. Salmo 105, en la versión que yo tengo, que es una traducción viviente, dice: Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Versículo 7. El Señor, Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Bueno, este salmo es precioso, inicia con una alabanza a nuestro Dios, pero dándonos aquello que nosotros debemos hacer, invitándonos a hacer algo. Entonces dice: den gracias al Señor, proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Cántenle a Él, cuéntenle al mundo sus obras maravillosas. Regocíjense, alégrense, busquen al Señor continuamente. Nos da instrucciones de aquello que debemos hacer. Y la palabra del Señor es preciosa porque no solamente en un salmo, sino que continuamente en los salmos y a través de la palabra nos está diciendo aquello que nosotros debemos hacer, que todo el tiempo debemos darle gracias, que todo el tiempo debemos alabarle, que todo el tiempo debemos buscarle continuamente. Y es precioso porque también dice: ustedes, hijos de su siervo Abraham. Como el pastor ya nos ha explicado en anteriores prédicas, nosotros heredamos por Abraham, entonces nos está invitando a nosotros a vivir esa alegría. Hoy que nosotros pues celebramos esa resurrección de nuestro Señor, que nosotros podamos ir con gozo, con alegría, a contarle al mundo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, como nos invita este salmo a hacer, lo que nosotros en la alabanza, en la oración que viene a continuación, podamos entregar nuestro corazón en agradecimiento, proclamando sus grandezas, proclamando que Él es bueno, que Él ha sido amoroso con cada uno de nosotros, porque sé que así ha sido antes. Que a pesar de las diferentes situaciones que nosotros podamos vivir, podemos agradecer, porque Dios con su gran amor y con su gran misericordia nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y ahora somos hijos suyos por Abraham. Entonces, los invito, hermanos, el día de hoy a que juntos podamos orar y a que juntos podamos darle alabanza al Señor como a Él le agrada, así como dice este salmo en el versículo 3: regocíjense, alégrense los que adoran al Señor, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría. Entonces, entregamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por este día que tú nos permites tener de vida, Señor. Gracias porque hoy celebramos esa victoria que tú tuviste en esa cruz y en esa resurrección, Señor. Gracias porque por eso que tú hiciste, Señor, y a través de los miles y miles de años de prédica, nosotros hoy estamos aquí. Nosotros hoy podamos llamarte Padre y hemos podido heredar a través de Jesús y a través de Abraham, Señor. Hoy con alegría, Dios, con gozo y con todo nuestro amor, con agradecimiento queremos exaltarte, queremos, Señor, proclamar que tú eres bueno, proclamar que tú eres fiel, que tú nos has amado, que has hecho cosas maravillosas con cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos tener ese corazón lleno de alegría, Señor, lleno de gozo, porque tú has sido bueno, porque tú mereces nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Señor. Queremos hablar de tu gran amor, Señor. Hoy que nuestra canción, que nuestra adoración, que todo nuestro día sea con agradecimiento, sea hablando de tus grandezas, Señor, sea cantando con alegría y cantando de lo bueno que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad, Señor, para con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nuestros corazones puedan darte lo mejor, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Estamos dispuestos para cantar y dar nuestra mejor canción. En el nombre de Jesús. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al Santo danzamos, con gozo celebramos, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos, Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al Santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos, hacemos fiesta, 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 fiesta, hacemos fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos,
resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está, resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Padre celestial, te damos gracias en este tiempo, apreciado Señor. Te damos gracias, papá, porque algún día tú tomaste la determinación, Señor, de hacer nacer un Salvador después del jardín de Edén, con la única intención de resarcir y restaurar la raza humana. Hoy es un día preciso para darte gracias a ti, Padre Celestial, porque tu misericordia, tu paz y tu amor se han extendido sobre cada uno de nosotros. Gracias doy a ti, Padre Celestial, porque solo un Dios como tú tiene la capacidad de enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Quizá los que estemos escuchando este mensaje, que seamos papá o que seamos madres de familia, entendemos cómo nos duele el dolor de un hijo. Y hoy es un tema preciso y propicio para poder quizá no colocarnos en consideración en tu lugar, pero sí para entender un poco qué fue lo que tú intentaste hacer. Nosotros como padres y madres de familia entendemos que cuando nuestros hijos están mal, nosotros estamos mal y que el sufrimiento de ellos es el nuestro. Ahora, ¿cuánto más tú, enviando a tu hijo a morir por nuestros pecados, siendo él aún inocente? Ayúdanos a discernir la intención con la cual tú lo hiciste. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que es el gesto de amor más grande que tú has dado y has puesto sobre nosotros como la humanidad. Hoy te agradecemos, Señor Jesucristo, porque voluntariamente tú fuiste a la cruz. Y te agradecemos sobre todo por no haberte quedado en la tumba. Porque si tú te quedas en la tumba, vana sería nuestra fe. No tendríamos intención ni razón tampoco de estar adorando a alguien que no hubiese resucitado. Gracias porque tu resurrección da vida a la nuestra. Gracias porque al resucitar de los muertos, como dice la palabra de Dios, tú avergonzaste al enemigo, nos diste toda autoridad y potestad para poder hacer discípulos y demostraste que tú no eres ser humano que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y que las promesas son en ti sí y en ti amén. Hoy nosotros como tus hijos y como tus hijas queremos que tú nos ayudes a resucitar contigo también. Porque hay varias cosas en nuestra vida que han quizá muerto. Hay varias cosas en nuestra vida que no están bien, que carecen de vida, que carecen de oxígeno. Y hoy es el día que tú nos has traído a tu presencia para poder resucitar quizá planes que tú hayas puesto en nuestro corazón, actitudes nuestras que teníamos, redireccionarnos por el camino que siempre hemos tenido que ir, aún con algunas equivocaciones que hemos tenido por el camino. Pero hoy es un día de resurrección y nuestro corazón te alaba, te bendice, pero también se alegra y se goza. Porque tu resurrección es lo que le da sentido a la iglesia. De nada hubiesen valido tus enseñanzas, tus milagros, tu caminar en la tierra por cerca de 33 años, si al final tú te hubieses quedado en la tumba como otras personas. Gracias por tu resurrección. Gracias por haber nacido en la tierra. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo. Gracias, Señor Jesús, por haber ido a morir a la cruz. Gracias por tu sangre vertida sobre la tierra y sobre nosotros, la cual nos limpia de pecado. Pero gracias por no haberte quedado en la tumba y por estar hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos y clamamos a ti,
y deseamos que a través de la predicación de la palabra tú hables a nuestra mente y a nuestros corazones, que nos ayudes a corregir lo que dentro de nosotros debe ser corregido. Colocamos a este tiempo delante de ti, Padre Celestial, porque es digno hacerlo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo he orado y clamado a ti. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días, amados. Es un placer estar con ustedes en este tiempo. Quiero invitarles amablemente a que se dirijan a Mateo capítulo 28, con algunos encargos fundamentales en la oración. Oren mucho por la situación del mundo entero, por la situación de nuestro país, por los migrantes de los países vecinos. Oremos por la gobernabilidad en nuestro país, por las elecciones que vienen. Como siempre les he dicho, sin ir a perder el norte y andar discutiendo con sus familiares, pues por política, hermano, porque esto sí sería una desazón muy tremenda. Pero oren por mí también porque estamos muy cerca teniendo algunas negociaciones con algunas personas para nuestro propio auditorio y estamos en medio de negociaciones y ustedes saben cómo son las negociaciones. Entonces, oren mucho por mí porque confiando en Dios entre lunes y martes tengo nuevamente cita con el Señor para presentarle como una propuesta formal. Y después de que esto quede sentado, lógicamente citamos a asamblea, que se hará un domingo después de culto, que es donde está el grueso de la gente, y planteo lo que más o menos he hablado con el Señor, ¿ok? Ayúdenme a orar porque esto es un paso de fe. Eso no se puede olvidar. Si nosotros tuviéramos algún dinero en el banco y con ese dinero del banco pretendiéramos comprar algo para nuestros hijos, un templo, un lugar, un auditorio, pues para eso no se necesita fe, porque ir a sacar la plata de un banco y para eso no se necesita fe. Pero para lo que el Señor está mostrando a nuestros corazones, sí necesitamos fe. Entonces ayúdenme a orar por eso, porque en los próximos 2 días, según lo que tenemos pactado con el Señor, vamos a tener como una reunión como de cierre para saber más o menos cómo está el tema y yo les estaría comentando. Mateo capítulo 28, vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? Que es de los más cortos también de la Biblia, no es que sea mucho. Para las personas que tienen buena memoria o algunos que están anotando, hoy el Señor nos invita a resucitar. Bajo ese título vamos a trabajar. Hoy el título es Resucita. Resucita. Tenemos soporte bíblico para poder decirlo, no es un invento mío. Nosotros algún día resucitaremos con Él en su venida. Pero hay algunas cosas que el Señor hoy quiere dejarnos quizá en el corazón en este domingo de resurrección, porque yo creo que Dios quiere desescalar un poco el lenguaje y entregarle toda la responsabilidad a Él, como lo hemos hecho, sino que Él quiere ir desescalando esto y entender que la responsabilidad es compartida. Algo así como que yo envío a mi hijo a la cruz a que muera por ustedes, pero ustedes hagan su parte también, o sea, como que todos ponen. Lo que jugábamos, pues, como pirinola, toma 1, toma 2, pon 1, pon 2 y toma todo. Así, como que todos ponen al final. Porque la resurrección nuestra no puede estar basada únicamente en que algún día hicimos una oración de fe. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Eso no es suficiente. Nuestra certeza en el Señor de aceptación y de querer tener como una eternidad con Él, no puede estar basada únicamente en haber hecho la oración de fe, en creer en Dios y saber que algún día estaremos con Él en el cielo cuando Él venga en su segunda venida. No, yo creo que el Señor Jesús siempre impulsó otro tipo de cosas también y esa es la intención, poder descubrir hoy, bueno, descubrir no porque está en la Biblia, eso sí, vamos a descubrir, pero sí poder centrarnos un poco en no dejarle toda la responsabilidad al Señor de que tú fuiste a la cruz y algún día tú vienes por mí porque yo soy la iglesia de Cristo y algún día contigo estaré en el cielo, sino revisar un poco qué es lo que el Señor Jesús requiere de nosotros también para que podamos resucitar. Entonces, bajo el título Resucita, leemos Mateo capítulo 28, del versículo 1 en adelante, entendiendo que leemos con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Leemos Mateo 28:1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Verso 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí el Señor Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces el Señor Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Sus discípulos sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos, dice el versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Resucita. Iglesia, mira, vamos a tener un texto de apoyo que yo creo que nos puede servir mucho para entender la connotación de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, sin perder Mateo, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de Mateo 28, 27 y 26, pero sin perder Mateo, andate a la primera epístola del apóstol Pablo a Tesalónica, para entender un poco más. Y lo hacemos quizás así a forma de introducción. Entonces, andate a primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4. Por favor. Primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4. La primera carta a Tesalónica en el capítulo 4, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, mira, la introducción vamos a hacerla de esta manera. Yo no sé en qué punto nosotros perdimos el enfoque de creer que la resurrección es algo, primero, muy lejano. Segundo, el creer que la resurrección es algo lejano te hace perder el enfoque de tu muerte. Ay, pastor, pero usted hablando de la muerte, calle esos ojos, no diga eso. Pau. Hermano, nosotros algún día tenemos que morir. Y yo creo que lo más importante del día que nos llegue, el día de la muerte, es saber cómo estamos con el Señor. Si nuestro corazón está reconciliado con Él a través de que hayamos sido buenas personas, que hayamos seguido sus mandamientos,
o si estamos por ahí como colgando de un hilo medio chiringueando que no sabemos si nos salvamos o no. Eso yo creo que es de lo más importante que hay. Y el asunto de la resurrección, iglesia, como yo lo decía al principio, el asunto de nuestra resurrección, ahí el apóstol Pablo está explicando, ¿no? Primero, toda la gente que haya muerto, cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, resucita primero. Y después los que estemos vivos en ese momento, iremos con Él y nos vamos para el cielo. Listo, ahí no tenemos problema. Pero el punto es llegar a esa resurrección. Es que nosotros no podemos atribuirle toda la carga a Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, yo no sé cuál sea tu característica con Dios en este momento, si dentro de tu corazón, porque eso no puede juzgarlo ningún pastor, ningún líder, es tu corazón y Dios. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Vos crees que estás haciendo las cosas bien, que estás haciendo las cosas mal, que te falta un poquito? Pues bueno, vamos para adelante y caminemos. Porque el motivo de predicaciones como estas es decirte, hombre, lo que quizás estés haciendo mal, pues corregilo y anda para adelante. Porque es que tu muerte te puede llegar en cualquier momento. Yo estaba viendo estaba viendo las noticias ayer de la última emisión del noticiero y decían que de los últimos 7 años, este ha sido el año en el que más personas se han movilizado por carreteras nacionales. O sea, hicieron nada más la encuesta o el valor estimativo, pues, de lo que es por carretera. No lo que tiene que ver como con aviones, pero yo no sé cuántos mil salieron de Bogotá, por eso colocaron pico y placa para poder entrar a Bogotá el día de hoy en plan retorno y todo lo que ustedes, yo creo que si han visto noticias, saben. Entonces, ustedes saben que aquí en Colombia, donde más se muere gente es en accidentes de tránsito, por ejemplo. Esas encuestas ustedes las conocen. O sea, aquí el riesgo de accidentalidad sobre la malla vial es una cosa tremenda. Entonces, eso demuestra que con tanto accidente, con tanto riesgo, con tanta cosa, es muy preciso saber cómo está tu corazón con el Señor. Entonces yo no sé en qué punto nosotros empezamos más en la tierra a querer como algunos beneficios y dejamos de prepararnos para el cielo. Hermanos, ¿está mal vivir bien en la tierra? No, viva bien. Cómprese un buen apartamento, cómprese un buen carro, meta a sus hijos en buenos colegios y la plata le alcanza, dese sus lujos que usted para eso trabaja. Yo en eso no me estoy metiendo, pero no perdamos el enfoque del cielo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y sus palabras dicen que algún día Él va a venir por su iglesia. Y ahí cómo va a estar tu corazón. Entonces, que no nos gane mucho el disfrute. Mira, el disfrute se nota en esto. Yo no tengo nada en contra de las personas que viajan. Yo creo que yo me quedé de viajes porque pues no tenía plata para viajar. O sea, mentira, iglesia. O sea, porque, ay, tan consagrado el pastor no viajó en Semana Santa. No, hermano, estoy sin plata, si no me hubiera ido. No, mentira. Pero piensa conmigo en esto. Te das cuenta que las Semanas Santas de antes eran muy diferentes. Y los que venimos de la Iglesia Católica, que fuimos formados allá, porque alguna formación muy buena recibimos allá, que ahora estamos en este camino. Pero mira, recuerden cómo era la Semana Santa, hermano. Eso no se podía jugar basquetbol, no se podía jugar fútbol. Nos acostábamos como a las 6, 7 de la tarde porque era muy temprano todo. No se podía comer carne, no podía uno gritar ni hacer bulla, no se lavaba ropa Viernes Santo y Jueves Santo, la casa no se barría el viernes. Había como una solemnidad por esta semana. Hoy en día nosotros estamos buscando para dónde nos vamos de paseo. No está mal que usted esté paseando, hermano, vaya y pasee. Pero usted espiritualmente me está entendiendo el mensaje. O sea, lo más importante de una semana de esta, como es una semana de reflexión, no es para dónde me voy de viaje, sino de qué pecado me arrepiento. Ese debería ser el pensamiento. Usted puede arrepentirse viajando. Entonces, vaya y viaje, pero piense que tiene que mejorar, ¿ok? Mira, iglesia, la resurrección es una cosa que algún día nos va a llegar. O sea, este asunto de una eternidad con Dios, una eternidad con el diablo, es verdad. Sobre nosotros está la eternidad. Si la tenemos con Dios o sin Él, es diferente. Entonces, hombre, disfruta en la tierra, pasear, que para eso te has esforzado y has trabajado. Y más si ya sos una persona por ahí pensionada o algún tipo de cosa, anda, viaja, que para eso te mataste 40 años, hermano. Deja, anda y pasea, pero no perdas el enfoque del cielo. Porque sí sería muy triste que al final aquí en la tierra viviéramos súper bien, con lujos, con buenos detalles, en un buen barrio, con un buen apartamento, con pitos y flautas, pero el día que el Señor Jesús venga nos quedemos de Él. O sea, no tendría sentido. Entonces, ¿para qué vivimos tan sabroso en la tierra? Si al final ese vivir tan sabroso en la tierra nos va a hacer perder del cielo, que es el verdadero objetivo. Entonces, iglesia, hablando de resucita, porque tú y yo vamos a resucitar algún día cuando Él venga,
y ahí vamos a saber si nos vamos eternamente con Él o no. Entonces, para esa resurrección hay una preparación. Entonces, como te digo, desescalemos el lenguaje de que únicamente Él es Dios, Él perdona nuestros pecados, Él envía a su Hijo a morir a la cruz y Él nos salva. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No únicamente, pues, amén. No, hermanos, aquí nos toca trabajar de parte y parte. Entonces, hablando bajo el título Resucita, hay dos orientaciones que el Señor quiere dejar en el corazón de nosotros el día de hoy. Lo primero, esta forma de pregunta, el primer punto de predicación es, ¿qué debemos hacer para resucitar? Ay, Víctor, ¿en serio toca hacer cosas? No, serán guayabas. No, en serio. O sea, en serio nosotros algún día decimos, Señor, te recibimos en el corazón, amén. Y ya con eso tenés seguro el cielo. No, hermanos. Perdón, pero así no es. Así no funciona. ¿Cómo el Señor Jesús llegó a la resurrección? Ese es el camino que vamos a recorrer. Hago un paréntesis aquí. Hay que completar dentro de 8 días una predicación que hice hace 8 días atrás, pero hoy era domingo de resurrección y el enfoque debería ser este. Pero hay una complementación de Mateo capítulo 26 que lo vamos a ver en 8 días. No es que se me haya olvidado. Para allá trabajaremos en 8 días. Pero mira, ¿qué debemos hacer para resucitar según el ejemplo del Señor Jesús? Mateo 28, versículo 6, dice lo siguiente. Vuelvan por favor a Mateo, que no les dije, porque estábamos en Tesalónica. Volvamos a Mateo, por favor. Y Mateo capítulo 28, en el versículo 6, dice de la siguiente manera. No está aquí, le dice el ángel a María Magda y a la otra María. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en su resurrección, pero en nosotros, ¿ok? ¿Qué pide nuestro Señor Jesucristo para algún día resucitar con Él? ¿Qué es lo que Él pide? Vamos a trabajar sobre 7 palabras sobre 7 acciones o como sobre 7 palabras que el Señor Jesús tiene desde Mateo capítulo 26 hasta Mateo capítulo 28. Esas palabras vamos a irlas desglosando una a una, pero te las voy a decir al principio. Las palabras son oposición, Él supo trabajar con la oposición. La segunda palabra es amor, que yo fácilmente la reemplazaría por Judas, ¿ok? Entonces, oposición, amor o Judas, la que más se te familiarice, si estás por ahí anotando. La tercera palabra es violencia. La cuarta palabra es Pedro. La quinta palabra es Pilato. La sexta palabra es justicia. Y la séptima palabra son personas, ¿ok? Oposición, amor, violencia, Pedro, Pilatos, justicia y personas. Sobre eso vamos a trabajar hoy, ¿ok? Lo primero, oposición. Ve conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 3. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo para poder resucitar. Entonces, si algún día usted y yo estamos aspirando a resucitar, que nota computarizada de la universidad te quede en 2.97 y el computador te arrastre a 3, así sea que pasemos de arepa, pero que nos vayamos para el cielo, nos toca reconsiderar qué fue lo que Él hizo para poder resucitar, ¿ok? Mateo 26, versículo 3, hablando de oposición. 26, 3 de Mateo. Entonces los principales sacerdotes, los levitas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús siempre supo trabajar con la oposición. No sé qué idea se nos ha metido en la cabeza que por creer en Dios o ser hijos de Dios todo en la vida va a ir como bien y que no vamos a tener oposición. Si nosotros somos rigurosos con la lectura bíblica, las autoridades terrenales religiosas estaban como peleando con Él. O sea, esta no era una oposición fácil, pero el Señor Jesús siempre supo trabajar con la oposición. Y es que en la vida es necesaria la oposición. Porque es que nosotros algunas veces nos imaginamos que por ser hijos de Dios como que todo en la vida va a fluir súper bien. No, hermano, vea, muchas veces a los hijos de Dios, a las personas como usted y como yo, que creemos en Dios, nos toca incluso hasta más duro que las personas que dicen por ahí no creer en un Dios. Y se te hace más difícil. Porque aparte de que tenés los mismos problemas de la gente de afuera, el Señor Jesús te invita
a no dar la túnica sino la túnica y la capa, a poner la otra mejilla, a no cantar las verdades en la cara. Es que estoy tranquilo, hermano, me toca con paciencia porque qué más le vamos a hacer. Entonces, ¿cómo trabajarías con la oposición? Porque para poder resucitar, tienes que enfrentarte con la secta de los saduceos, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. ¿Cómo vas a trabajar cuando la gente te haga oposición? ¿Vas a empezar a recitar un poco de versículos como para que Dios se vengue de tus enemigos y de la gente que te quiere hacer mal solo porque vos sos el Hijo de Dios? ¿O vas a guardar silencio como el Señor Jesús ante Pilato? Que ahorita hablaremos de eso un poco, ¿no? Pero yo aquí separo a Poncio de estos tres personajes o estos tres grupos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo trabajas con la oposición? Ay, pastor, pero a mí no me importa, después de que yo esté bien con Dios, que la gente haga lo que quiera. No, 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 espera, hermano, un momentico, porque es que, o sea, cuando vas a resucitar, o sea, a ver, tu resurrección depende de cómo trabajes con la oposición, si lo querés como en un aforismo. O sea, de acuerdo al trabajo que tengas con tu oposición o con tus opositores, es que puedes algún día aspirar a tu resurrección. Y el Señor Jesús supo en el patio de Caifás cómo tenía que trabajar con la oposición. Y te das cuenta que nosotros algunas veces estamos muy bien dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, el piso y el techo. Pero pues por fuera, perdón lo que voy a decir, pero nos emberracamos, hermano. Por fuera se nos sale el chuki, por fuera somos otras personas. Entonces, ojalá que predicaciones como estas te ayuden a reconciliar la buena mujer que sos dentro de la iglesia con tu trabajo por fuera y el buen hombre que sos dentro de la iglesia con tu trabajo por fuera. O sea, ojalá que estas dos cosas se puedan reconciliar. ¿Cómo trabajas con la oposición? ¿Cómo trabajas con la gente que te quiere hacer daño? ¿Mandándoles a Dios para que los destruya y se vengue de ellos? Ok, es tu decisión. Pero yo veo al Señor Jesús acá, cuando están intentando hacer como todo este entramado para poderlo condenar y para poderlo matar y todo eso, que él nunca perdió él nunca perdió el norte, ¿sabes? El Señor Jesús nunca dijo que era injusto, porque él era inocente. Es que entiendan que en el patio de Caifás están intentando matar a un inocente. Y el Señor Jesús era inocente. Y el Señor Jesús no se defendió. El Señor Jesús dejó que el papá le fortaleciera en las situaciones difíciles cuando los opositores se vinieron en contra de él. ¿Cómo nos gusta a nosotros buscar camorra y pelea, no? Eso que por ahí nos digan una cosa que es mentira. Y a mí me respetan. Ay, no, qué locura. ¿En serio? O sea, todo lo malo que hablan de nosotros, hermano. O sea, si usted le va a salir a colocarse a pelear con cada persona que lo intente desacreditar, pues hermano, usted pierde su tiempo y se vuelve loco. Deje que el Señor libre su batalla. Es muy en serio. No se pongan a andarse defendiendo, que es que hablaron mal de mí y yo voy y toco el timbre y a mí me respeta. No, 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 tranquilízate un poquito. Aquí el Señor, o sea, están en el patio del sumo sacerdote. O sea, lo que salía de ahí, eso era como palabra de Dios para el pueblo. Y están tramando matar al único personaje que pisó la tierra y no pecó. O sea, el más bueno de todos los buenos. Y este más bueno de todos los buenos, pues no me puso a pelear, hermano. Pues que hablen lo que quieran hablar de mí, pero yo necesito hacer las cosas bien delante de mi Señor. ¿Cómo trabajas con la oposición? Porque de eso depende tu resurrección. No pierdas pasión por andar peleando con la gente, porque según lo que dice la Biblia, el enojo, pleito, arrebatos de ira, eso condena y lleva a la gente para el infierno. Entonces no se complique la vida. Que usted por andar cantando verdades en la cara, y es que yo sí le digo lo que le tenga que decir, y pues ahora nos hemos inventado, por eso usted puede terminar en el infierno. Deje que el Señor pelea sus batallas, relájese y disfrute, ¿ok? La primera de ese primer punto de predicaciones del enfoque en la resurrección, que es qué debemos hacer para resucitar. La primera palabrita de las 7 es oposición. La segunda palabrita es amabilidad o amor, y aquí la palabra es Judas, o el nombre es Judas, ¿no? Mateo 26:14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue de los principales sacerdotes.
¿Cómo trató al Señor Jesús a Judas? Con el mismo amor que trató a los otros 11. No estoy diciendo que la equivocación de Judas sea peor que la de Pedro, no, porque cada uno se equivoca como en su vertiente, pues, por decirlo así. Pero ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús a Judas lo sigue tratando con amor. O sea, es que para no irnos tan largo y que el tiempo nos rinda y no pasarnos, pues, para poder honrar también tu tiempo, cuando Judas venía con la turba a coger preso al Señor Jesús, el Señor Jesús aún sigue besando a Judas. O sea, lo besó en la mejilla. ¡Mua! Venga, pico. Este, este, hermanos, seamos honestos. Alguien con el carácter como el mío le mete un cachetada. Degenerado, venís aquí a venderme, lo siguió tratando normal. O sea, lo alimentó, caminó con él, durmió con él. Cuando tenían cenas, él estaba, le lavó los pies a Judas. ¿Cómo está tu amor para con la gente que sabes que te ha traicionado? O sea, desescalemos un poco el tema. Aquí no es, ay, yo me sorprendí. No, el Señor Jesús le dijo, el que mete el pan en lo que va a beber de esta manera, ese me va a traicionar. O sea, el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así le lavó las patas. La pregunta es, ¿cómo está tu amor con la gente que sabes que te lleva, iba a decir que te lleva doblado? Eso es una frase del suroccidente del país, de por allá, pues de donde yo soy, y eso no me siente, eso no me escucha como muy entendible. O sea, ¿cómo tratas a la gente que vos sabes que te tratan hipócritamente? Para hacerlo más sencillo, pues todavía. O sea, esa gente que vos sabes que no te quiere, ¿cómo la tratas? Esa gente que vos sabes que te vende, que te traiciona, ¿cómo la tratas? Porque de eso depende mi resurrección, pastor. Pues sí. Si algo nos ha dado el Jesús de ejemplo, es que seguía comiendo con Judas en la misma mesa. No nos dice que estaba pensando de él. Él estaba enfocado en cumplir el propósito del Padre, como lo vimos hace 8 días, y estaba enfocado en que a todos tengo que tratarlos por igual, así algunos me quieran y otros me odien. No vamos a hablar de las personas que vos amás y que te aman, porque esas son muy fáciles de amar. El que te ama, vos le devolves amor. Pero el que te odia, bíblicamente, también tienes que devolverle amor. La pregunta es recurrente. ¿Cómo está tu amor con las personas que te han lastimado? Ay, pastor, no me gustan las predicaciones así. Pues hermano, cuando llegue al cielo, habla con Dios. Él es el que me la da y yo únicamente abro mi boca. ¿Por qué hay gente que te ha lastimado? No vamos a decir mentiras aquí. ¿Hay gente que te ha lastimado? Sí. ¿Hay gente que cada vez que la ves te saca la piedra? Sí. ¿Hay gente que después de supuestamente pedirte un perdón o una disculpa sigue hablando mal de vos? Sí. ¿Y vos te das cuenta? Sí. ¿Hay que tratarlos con amor? Sí. Porque si no los tratas con amor, no llegas al cielo, papá. Entonces te das cuenta que estamos bajando un poco el lenguaje. No es Señor, sálvame, no es Señor, ayúdame, que tu sangre preciosa esté sobre mi cuerpo, sino que ¿qué necesito hacer yo para poder llegar algún día a ese cielo, en esa resurrección? Entonces aquí la palabra para Judas es la palabra amabilidad y amor. La tercera palabra es violencia, les dije, ¿no? Mateo 26:52. ¿Cómo hacía el Señor Jesús con esto de la violencia? 26:52 de Mateo. Entonces el Señor Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El 53 no deja de ser menos relevante. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría, más de 12 legiones de ángeles? No pagar con violencia. Un día el Señor Jesús dijo, creo que en el Evangelio de Lucas, y espero no estar diciéndoles mal, si amáis a los que os aman, en nada se beneficia el reino. La Reina Valera dice, ¿qué provecho tendréis? Por tanto os digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen y maldicen. ¿Cómo a un enemigo uno va a orar para que a ese enemigo como que le vaya bien? Señor, esto como que no lo estoy entendiendo. ¿Hay que hacerlo si querés llegar al cielo en resurrección? Sí. Entonces, en la versión del Evangelio de Juan, Pedro saca su espada y le manda como a bajar la cabeza a un siervo que se llamaba Malco y le coge pues como la oreja, quizá el tipo se mueve y nomás le coge la oreja. El Señor Jesús
No le pega la oreja, como dicen en la Pasión de Cristo. No, 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 toca la hemorragia y la sana. En estos días me decían, paréntesis, en estos días me decían, pastor, ¿usted qué piensa de las películas de Semana Santa? Yo les dije, no, 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 están muy bien y ayudan a la gente. Y me dijo, ¿y qué es lo mejor de las películas de Semana Santa, pastor? Yo le dije, haber leído la Biblia antes. Ay, hermano, yo en estos días vi una película, pues ya que estamos en estos movimientos, pues, que solo iban a colocar hasta como que hasta una moza a Jesús, porque a la Magdalena la pintan ahí como de, hermano, las locuras. Lo mejor que te puede pasar en Semana Santa para ver esas películas de Semana Santa es haber leído la Biblia antes de Génesis a Apocalipsis. Es lo mejor que te puede pasar. Cierro el paréntesis. Entonces Pedro saca la espada, le mocha la oreja y no se la pone, pues como Mel Gibson nos hizo creer. No, no, toca la hemorragia y ¡pa! Se sana. Para pues la hemorragia. Y él le dice, hombre, así te vengan a hacer daño, no hay que pagar con violencia, hay que pagar con amor. Y ahí nos cuesta. Ahí nos cuesta. Porque nosotros para todo tenemos una justificación. Como decía nuestra mamá, es que tenés el credo en la boca, no te puedo decir nada porque ahí mismo tenés la respuesta. Y es la verdad. Hable usted con un joven, oiga, ¿usted por qué hizo esto? O usted lo está como reprendiendo en algo. Ay, no, pero es que son contestatarios y todo. O sea, eso tienen ahí el credo en la boca ya para lo que vos les decís, inmediatamente te lo contestan. Bueno, historias. Quien se justifica está cerca de pagar con violencia. Quien se justifica está muy cerca de pagar con violencia. Y la tercera palabra del primer punto de predicación es violencia. No hay que pagar con violencia. Entonces, nuestros pastores que están en Medellín, Sandra y Eduardo, entonces es un ejemplo, no es chisme, ¿no? Es un ejemplo. Entonces un día yo le digo a Eduardo, Eduardo, ¿por qué gritas a Sandra? Y Eduardo me dice, es que ella me gritó primero. Eduardo no está reconociendo su error, se está justificando en que Sandra gritó primero. No le estoy preguntando quién gritó primero, sino por qué la gritas. Pero Eduardo prefiere justificarse y decir, ay, no, es que ella me gritó primero. Justificarse. El que se justifica está más cerca de cometer violencia. Entonces el Señor Jesús tenía toda la justificación para que Pedro sacara esa espada y le cortara pues esa oreja a Malco. Pues sí, hermanos, no nos vamos tan lejos. Uno de nosotros hubiera dicho, ay, pues que se desangre, son daños colaterales. De malas venía a hacerme daño, pues tenga para que chupe. Dios defendiendo a su hijo, ¿verdad? Y toda esa bobada que nos hemos inventado. Eso no es Dios defendiendo a su hijo. Eso es que el Señor Jesús le detiene la hemorragia a ese que venía a hacerle daño. Pregunta sencilla. Cuando alguien viene a hacerte daño, ¿tienes la capacidad de sanarle y abrazarle como el Señor Jesús hizo para que su hemorragia sea detenida? ¿O antes te alegras cuando a ese le va mal? Sé que ahí de pronto me estoy metiendo en un problema con usted porque a usted de pronto no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Ese que te ha lastimado tanto, como Malco venía a lastimar a Judas con Jesús, tiene una dificultad. O sea, si esa hemorragia no es detenida, Malco se desangra, ¿ok? Y se muere. Y el Señor Jesús sana a quien viene a lastimarlo. Por eso resucitó. La pregunta es tuya. ¿Tendrías o estarías en capacidad de sanar a ese que tanto te ha dañado? A ese que te violentó cuando eras niño, a esa mamá que abandonó el hogar, a ese papá que traicionó y abandonó el hogar, a esa profesora que te la montó, a ese abuelo que te dijo, bueno, para nada, usted no sirve, a ese supervisor, gerente o presidente de empresa que te dijo, usted es una porquería, váyase de mi empresa. O sea, tienes la capacidad de abrazar y sanar a esta gente que tanto te ha lastimado, porque de eso depende tu cielo. Pastor, no me gusta su predicación. Es Biblia, pero aplicada. Yo no puedo predicarte de otra manera. Así se tiene que llevar esto. ¿Todos quisiéramos ser violentos? Sí. Aquí nadie es santo, hermano. Y yo siempre les he predicado transparentemente que uno quisiera tomar venganza de esa gente que le ha hecho a uno mal. Pues claro, pero es que vivimos en la carne. Pablo lo dijo. Esta quiere venganza, hermano. O sea, nosotros, porque es que da una rabia y que nosotros queremos venganza. ¿Qué dice Jesús? Ponga la otra mejilla. Ay, Señor, ¿pero por qué? Ponga la otra mejilla, hermano. Es muy difícil y yo no lo estoy predicando como que yo ya lo tengo resuelto. No, yo lucho mucho con esto. O sea, yo me identifico totalmente con esto.
pero quizás no en sinónimo, sino en antónimo, porque me faltan quizá, de los 7 puntos me faltan quizá todos. ¿Cómo tratar a ese Malco que viene a tomarte preso? Y cuando lo ves sufriendo porque Pedro por ahí le tira a bajar la cabeza y le mocha en la oreja, o sea, ¿serías capaz de sanar a Malco? Es la pregunta que vos tenés que responderte hoy. Ay, no, pastor, por mí que se desangre y que todo parezca un accidente. No, hermanos. A Malco hay que abrazarlo. A Malco, perdón, hay que sanarlo y que no se muera. Así él haya venido a hacerme daño. ¡Ja! Un cristiano de estos del 2021 dice, ¿sí ve? Ahí está el Señor, Jehová Jireh el que provee, ese me protege, ¿sí ve? Me querían tocar y mire, ahí se está muriendo desangrado porque todo aquel que se mete con un de Dios y toda esa cosa, que eso no es para eso, hermano. Yo no lo voy a preguntar, yo te lo voy a sugerir porque la Biblia así lo dice. Amados hermanos, a Malco, el que viene a tomarte preso y a lastimarte y a matarte, hay que sanarle y hacerle el bien. ¿Es difícil? Sí. ¿Es bíblico? Sí. Cuarta palabra, Pedro, Dios mío, Mateo 26, 74. El discípulo quizá en el que el Señor Jesús más invirtió. Uy, no, qué locura. Mateo 26, 74, hablando de Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No me voy a detener explicando el contexto de que Mateo está narrando que Pedro, o sea, Mateo escribe a los judíos, en el cual el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios no se puede mencionar, ni nada de eso. ¿No? O sea, por eso Mateo dice el reino de los cielos, no el reino de Dios. Los otros evangelios mencionan el nombre de Dios, porque es más como un público normal y gentiles. Pero ustedes saben que en la cultura judía el nombre de Dios no se puede mencionar por los humanos porque esto es una cosa súper santa, entonces nadie puede decir Dios. Entonces ahí donde está escribiendo Mateo son más judíos. El nombre de Dios es una cosa excelsa, los mandamientos, pues todo a cabalidad. Y si ustedes se dan cuenta en la lectura, Pedro está maldiciendo, según lo que dice Mateo, pero está jurando, no hay que jurar en vano, ustedes recuerdan los mandamientos. Entonces, hay como una cosa rara de que el desespero lleva a Pedro tanto así a maldecir, a decir malas palabras, con un juramento en vano, porque es en vano no porque él se lo inventó, sino porque usted y yo sabemos que él está jurando sobre una cosa que es mentira, ¿ok? Entonces dice, entonces él comenzó a maldecir, raro, y a jurar, estas dos palabras como que yo maldigo pero juro, es esto como que no va, no conozco al hombre, y enseguida le cantó el gallo. Dice Pedro, ay Dios mío, dice Pedro. Mira, es que lo que puede ser de Pedro, hermano, es que Pedro es una bendición. ¿Cómo el Señor Jesús trabajó con Pedro? Nosotros somos muy dados a que cuando una persona tiene una equivocación, la desechamos. Y para poder resucitar algún día, hay que entender que esas personas que se equivocan, aún diciéndole a usted que se van a equivocar, merecen su amor. O sea, no sé si a usted le ha pasado, y aquí me van a entender más las mamás y los papás. Los que de pronto son papás jóvenes, no mucho, por lo que voy a comentar a continuación. Cuando una mamá o un papá sabe que el hijo va al despeñadero, o sea, hijo, no se meta por ahí que le va a ir mal. Y el hijo, no, mamá, yo me las sé todas. El pescuezo les huele a tetero, tienen 15, 20 años y se la quieren saber todas. Y ella es que yo soy el chacho aquí del paseo. Y el papá le dice, yo creo que se va a equivocar. No, que yo puedo. Que la mamá, mi hijo, hágame caso. No le hace caso a la vieja. Y el papá como que ya sabe que eso va, el papá está diciendo es, voy a estar preparado para el día que se equivoque, poderlo abrazar. Porque yo sé que eso se va a equivocar. Más o menos así pasaba con el Señor Jesús. No hay que saberse el nombre de los 12 para saber que el discípulo que más se equivocó en los 3 años del Señor Jesús fue Pedro. Fue el que yo creo que más le sacó canas, en el que él más invirtió frases, en todo, con el que más habló, el relato de los 4 evangelios, al que más le invirtió, con el que más habló, al que más regañó, al que más reprendió, pero nunca lo desechó, aún sabiendo que se estaba equivocando. Pregunta simple por regla de 3. ¿Quién tuvo la revelación
de que Jesús era el Hijo del Hombre y sobre esa roca hemos edificado la iglesia, sobre la revelación de que Él es el Cristo? Pedro. Ah, ok. Y cuando Pedro se estaba equivocando, ¿el Señor Jesús lo dejó? Sí. Ah, espérate. Y cuando, antes de que el apóstol Pablo llegue, que llegue como 13 o 14 años después, ¿quién se queda a cargo de la iglesia en la ciudad santa de Jerusalén? ¡Ay, Pedro! Ah, o sea que si el Señor lo hubiera desechado porque se estaba equivocando, no se queda a cargo de la iglesia y no tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. Sí, pastor. Ah, o sea que al que se equivoca no hay que desecharlo. A ver, es que ese es el punto, hermanos. A nosotros como que nos huele a sangre todo. Somos como un tiburón blanco que quiere como destrozar y matar a todo el mundo. Hermanos, al que se equivoca hay que abrazarlo. No hay que matarlo, ni excomulgarlo, ni expropiarlo. No estoy hablando de películas ni de política, ¿no? O sea, no hay que ni expropiarlo, ni excomulgarlo, ni matarlo, ni echarlo para el infierno, ni condenarlo. Al que se equivoca hay que abrazarlo. ¿Por qué el Señor Jesús deja a Pedro a cargo de la iglesia como 12 años? Antes de que las iglesias empiecen como con un fortalecimiento, pueden hacia menor con todo lo que es el apóstol Pablo. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué deja a Pedro? Porque no lo rechazó. ¿El Señor Jesús sabía que Pedro estaba equivocando? Sí. ¿Lo abrazó? También. Hermano, vean, qué pena. Pero usted y yo en el lugar de Jesús, a la primera equivocación de Pedro, ¿sabe qué hacemos? Lo echamos. Perdón, pero es así. Es así. Entonces, el Señor Jesús a Pedro le tuvo paciencia, sabiendo que lo que estaba haciendo algunas veces deshonraba a Dios, pues claro, no vayas y no mueras a Jerusalén. Pues tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, ¿qué me estás diciendo? O sea, ese Pedro sacaba canas y canas verdes, hermano. ¿El Señor Jesús lo rechazó porque estaba equivocando? No. Ay, hermano, vea, trabajar con Pedro es de lo más difícil que hay. Porque a usted le queda más fácil echar a ese Pedro y traer a otro que haga las cosas bien. Es más fácil, pero no es más bíblico. El Señor Jesús siguió comiendo en la misma mesa con Juan y Jacobo, que pidieron puestos de privilegio. Con Tomás, que dijo hasta no meter el dedo en la llaga, no le creo. El Señor Jesús siguió comiendo en la misma mesa con Judas, que lo vendió por 30 piezas de plata. Y el Señor Jesús siguió comiendo en la misma mesa con Pedro y nunca lo rechazó. Y cuando el Señor Jesús se muere, el que se queda a cargo de la iglesia como por 12 o 13 años es Pedro, el discípulo que más canas le sacó al Señor, el discípulo que más se equivocó. ¿Qué vas a hacer con tu Pedro? Bueno, con tus Pedros, porque nosotros en la vida tenemos varios Pedros. Eso es como Rambo, que va como en 6 o en 7, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Usted y yo tenemos Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, Pedro recargado, Pedro Matrix, Pedro retroceder, no rendirse nunca jamás. Nosotros tenemos nuestros Pedros en la vida. La pregunta es concreta. ¿Qué vas a hacer con esos Pedros? Porque el Señor Jesús no desechó a Pedro, siendo el discípulo que más dolores de cabeza le dio. Pero después, Pedrito, con el Espíritu Santo, se hace cargo de la iglesia. Entonces, ¿qué queda más barato? ¿O qué es mejor negocio? Pues no rechazar a Pedro, así sepamos que se está equivocando, abracémoslo, llenémoslo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer por dentro, y de pronto ese Pedro se nos queda a cargo de la iglesia por 12 años, el día que Jesús no esté. Es que el negocio es ese. El negocio no es andar desechando a la gente cuando se equivoca. No nos vamos tan lejos. Si no, usted y yo ya estaríamos desechados por Dios hace mucho tiempo, porque usted y yo a diario pecamos y nos equivocamos. O levante la mano el santo. No deseche a Pedro, hermano, que le va mejor teniéndolo ahí, abrazándolo, porque ese Pedro después lleno del Espíritu Santo es otra cosa, ¿no? Y ustedes se dan cuenta. O sea, lean las epístolas de Pedro. Lean las 2 epístolas de Pedro. Pedro, ese Pedro sacamachetes, ese que quería cortar cuellos, y ese Pedro impulsivo. Dice, hijitos, estemos preparados para dar testimonio a todos. O sea, Pedro, el machetero, sí, Pedro después ya con el Espíritu Santo dice, el Señor Jesús resucitó y cuánto abogado teníamos. Y dice, pero Pedro, el mismo Pedro, ese que cortaba orejas, después predica. De eso se trata la vida. Si el Señor Jesús rechaza a Pedro por sus equivocaciones, sería la antítesis de lo que él predicó. Él no rechaza al pecador.
Él no rechaza al que se equivoca. Ay, pastor, pero es que es injusto. Que, hermano, vamos a hablar de injusticia usted y yo, con todo lo que a diario la embarramos delante de Dios. Usted y yo vamos a hablar de injusticia, ¿en serio? Hermano, vean, abrace a Pedro que le sale más barato. ¿Nos quedan qué? Nos quedan dos, nos queda Pilato. Pilato, Mateo 27:12. Mateo 27:12, ¿qué nos queda? Nos queda Pilato y justicia, sí. Pilato, Mateo 27:12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, se defendió y metió una tutela, pastor. Ay, aquí algunos me van a odiar, pero estoy preparado. No me preocupe que el negro está preparado. Bueno, voy a hacer una salvedad porque de pronto lo dije mal. ¿Hay cosas en las que usted tiene que demandar? Sí. ¿Meter tutela? Sí. ¿Derecho a petición? Sí. Entonces se quedó callado. ¿Sí me entiende? Entonces, claro, si no le cumplen con la salud, pues meta una tutela para que le den sus medicinas. O sea, yo no tengo lío con eso, no me vaya a entender mal. Y espero que no me entienda mal. Pero como nosotros somos bien fosforitos, andar respondiendo cuando hay una injusticia, mira cómo respondía el Señor Jesús ante Pilato. El Señor Jesús ante Pilato dijo lo siguiente. Entonces, y siendo acusado por los principales sacerdotes, ustedes saben, falsamente porque era inocente, y por los ancianos, nada respondió. Sigamos que la cosa está más sabrosa. 27:13 de Mateo. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, como que defiendas, hermano. Mateo 27:14. Pero el Señor Jesús no respondió ni una palabra. Ay, no, qué desastre. Bueno, qué desastre para nosotros. El Señor Jesús se quedó como calladito la boca, dejando que Dios lo defendiera. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué es justicia? En este texto bíblico, justicia es guardar silencio. Ay, pastor, pero que guarde silencio, hombre. O sea, ¿no está entendiendo el tema? En este texto, justicia no es que el Señor Jesús se defendiera porque era injusto que lo estuvieran acusando. La justicia está gobernada por la voluntad del Padre, no por los derechos que el ser humano tiene. Justicia, en la RAE, darle a cada persona lo que es equitativo o lo que merece, creo que dice la Real Academia. ¿Qué es justo? Darle a cada cual lo que merece. Si esa definición es cierta, el Señor Jesús no tenía que morir en la cruz y usted y yo tendríamos que ir a la cruz, porque entonces, vea, es que nosotros somos bien chespiritescos. Nosotros reclamamos al mundo justicia, pero no reconocemos la justicia divina. Desglosemos lo que acabo de decir. Si usted y yo fuéramos tan justos, tendríamos que ir a la cruz y no Jesús, porque es un acto de justicia. El que tiene su pecado es el que tiene que ir a pagar. A la cruz, ¿quién fue? El más inocente que pisó la tierra. Ah, ahí no pides mucha justicia. Ah, ahí sí no. Ay, no, ay, gracias, Inri, Jesus, ay, gracias por ir por mí a la cruz. Ah, ahí no te importa la justicia. Pero que te toquen algo a vos. Pero ¿cómo se le ocurre que soy injusto, pastor? Ah, cuando te toca, sí pedís justicia. Cuando no te toca, no pedís justicia. Ah, aparecieron las llaves. Hermano, ya estamos en problemados. O sea, en serio estamos en problemados. Si usted es una persona supuestamente tan justa, pues usted tenía que haber ido a la cruz, no Jesús. Entonces, ¿por qué cuando Jesús va a la cruz siendo injusto, ahí no dices mucho, pero cuando te tocan tus derechos, ahí sí clamas justicia? Porque los derechos del Señor Jesús fueron tocados. Un juicio ilegal, preso siendo inocente. Se le hace un juicio casi a medianoche, que era lo más ilegal que había. No tuvo derecho a defenderse. O sea, lo más injusto se lo hicieron a Jesús. Pregunta, ¿usted ve a Jesús quejándose? No, pastor. Pregunta, usted ha pasado, no le voy a dejar ni el 10, ni el 15, ni el 20%, voy a dejarle al 1%. ¿Usted ha pasado por el 1% que pasó el Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿cuál es la justicia que usted pide?
Porque si él viviendo lo que vivió, no pidió justicia. Bueno, él sí pidió justicia, estoy predicando mal. ¿Sabes cuál fue la justicia que él pidió? Estando crucificado, diciéndole, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué nivel de justicia? Vea, amada iglesia, el mayor acto de justicia algunas veces es quedarse callado. Y Poncio le dice, Jesús, están hablando mal de vos, ¿no ves todo lo que dicen? Defendete. En boquín calladín no entra mosquín. Entonces se quedó callado. En boca cerrada no entran moscas, hermanos. Ya. O sea, ¿por qué necesito pedir justicia cuando tengo un Dios que me defiende? A ver, los mecanismos que te ha dado el sistema gubernamental, aplicalos. Si tenés que meter una tutela, una demanda, alguna cosa, pues hacele, porque tus derechos tienen que ser respetados también. Pero usted espiritualmente me está entendiendo lo que yo le intento decir, o sea, que no se me haga el loco o la loca. ¿Usted sabe para dónde voy yo con la predicación? Justicia en este texto bíblico es guardar silencio. ¿Lo escupieron? Sí. ¿Le pegaron? Sí. ¿Le arrancaron la barba? Sí. El templo, o sea, el cuerpo es lo más decente para un judío. Al Señor Jesús en ese patio lo desnudaron. Le colocaron un traje como escarlata, una vaina como roja, una corona de espinas y le pegaban en la cabeza con un palo. Eso lo dice la palabra, no es un invento mío. Después vuelven y lo desnudan, le quitan el manto y le ponen sus ropas y lo llevan para la cruz. ¿Dijo algo? No. La justicia se gobierna por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz, no por tus derechos y tus razones. Es que es injusto que... ¿En serio vas a hablar de injusticia? O sea, vas a hablar de injusticia cuando la señora de la tienda se ha equivocado en el precio en contra de ella y a favor tuyo y ha salido calladito la boca y te vas. ¿En serio? Vas a hablar de injusticia cuando un policía de tránsito te para porque venís muy rápido en el carro y convences al policía, ojalá no con sobornos, pues, porque estaríamos, pues, jodidos. Pero convencer al policía, ay, policía, perdóneme. No. Si usted es justo, ¿sabe qué le dice? Señora agente, hágame el comparendo, porque es un acto de... Ah, pero entonces anda a sacar los 800 y pico del comparendo. Uy, no, policía, no. Ahí sí, ay, señora agente, eso lo subimos de rango. Mi general, gracias por no hacerme el comparendo. ¿Me entiendes? Qué cuenta general, hombre. Es que, vea, perdón, hermanos, pero esto va a chocar, pero así es. Nosotros somos justos cuando nos conviene, pero no somos justos cuando no nos conviene. Así somos. Si yo voy a alta velocidad en un acto de justicia sin que la policía me pare, yo debería parar y decirle, señor policía, vengo a alta velocidad, póngame el comparendo porque soy justo. Ay, pastor, eso se llama ser como medio pendejo de la cabeza. No, se llama ser justo. Entonces, ¿por qué pedimos justicia para unas cosas y para otras no? Que el Señor nos ayude, iglesia. Nos queda una palabra, pues, para que avancemos. La palabra es que, personas, ¿ok? Personas, Mateo 27, 22. Mateo 27, 22 dice, Pilato les dijo, ¿Qué relato? Yo creo que me río es por no llorar, hermanos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Dice que alguna parte, dice que parte de la asamblea o dice que todos. Dice, todos le dijeron, sea crucificado. Todos. Haciendo un compendio de los 4 evangelios, está María Magdalena, la otra María y María la mamá, junto con Juan. Juan era como el encargado, pues, como de este ministerio femenino, era como el que cuidaba. Por eso el Señor Jesús le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ahí está Juan. Juan con las 3 Marías. Los otros discípulos dispersos, porque apenas lo cogen a él, como pastor de las ovejas, todos se van y le abandonan. Y el resto de la multitud. Aquí dice que todos, o sea, todos los que habían ahí, dijeron, sea crucificado. Hago una pregunta por regla de 3. ¿Dónde estaba la gente a la cual el Señor Jesús le había hecho milagros? Hola. Hola. Es muy probable que estuvieran dentro de la misma multitud
diciéndole por las arengas de los sacerdotes, escribas, fariseos, secta de saduceos y Poncio Pilato, crucifíquenle. Ay, pastor, o sea que es muy probable que a los que él les sanó, les multiplicó la comida en el desierto, estaban gritando crucifíquenle. ¡Buf! Pero lejos, lejísimos. Hay tres grupos: los discípulos dispersos, Juan con María, la otra María y María Magda, y el resto es multitud diciendo crucifíquenle. La pregunta es, ¿dónde estaban los que el Señor Jesús les había hecho algún milagro o algún favor? Dentro de la multitud, quizá gritando crucifíquenle. Aprenda a trabajar con las personas, hermano. Hay gente que no es gente. La misma gente que había recibido milagros del Señor Jesús, hablando como en esta península, pues como de Galilea y toda la cosa, es la gente que estaba gritando crucifíquenle. ¿Cuándo vas a empezar a trabajar con las personas? Hay gente herida, 50 años, porque algún día, bueno, para nada, inútil. Y van a la cena, diezman, ofrendan, van a la iglesia, abrazan, cantan canciones a Cristo, pero resentidos en su corazón. O sea, ¿cuándo vas a dejar que esa ofensa salga? O sea, si hay que tomar distancia, toma distancia, pero no dañes tu corazón por bobadas. O sea, porque es un corazón dañado, todo lo entiende mal y no entiende el reino. El Señor Jesús tuvo la capacidad de trabajar muy bien con las personas, aun cuando todas se vinieron en contra de él, aun a las que él les había servido. O sea, si usted algún día ha dicho, pastor, y yo tanto que le servía y tan mal que me pagó, léete Mateo 27:22. El Señor Jesús le hizo milagros, no como usted que le hizo un favor. El Señor Jesús lo sanó de la muerte, lo devolvía al templo, porque un día por ahí había un leproso. Él no podía entrar ni al templo. Y él, tocando al leproso, le sanó y le dio la entrada al templo. De pronto él estaba gritando, crucifíquenle. Y ustedes ven al Señor Jesús aquí deprimido, leyendo libros de actitud positiva, porque necesita sacar como ese dolor. No, hermano. Pues ya. Entonces, parafraseamos, no. Dios le dijo al Señor Jesús, ¿qué hacemos? ¿Los destruimos o qué? Y el Señor Jesús le dijo, perdonadlos, no saben lo que hacen. Ya. Fácil. ¿Qué haces con la persona que te ha lastimado? Porque el Señor Jesús aprendió a trabajar muy bien con las personas. Grábate eso: oposición, amor, violencia, Pedro, Pilato, justicia y personas. Primer punto de predicación tiene que ver con qué debemos hacer para resucitar. Y el segundo punto de predicación tiene que ver con resucitas para hacer discípulos. Yo no soy pastor. No estoy diciendo que los pastores únicamente hagan discípulos. Usted tiene que ser buena persona donde vaya y eso enamora a la gente. Cuando la gente se da cuenta que usted es buena gente y tiene a Jesús en el corazón, eso es una predicación más importante incluso que esta que estamos haciendo acá. Que usted en su lugar de trabajo, o sea, porque es que todos no pueden ser pastores o líderes, ¿sí me entendés? O sea, vos vas a tu lugar de trabajo y sos una persona excelsa. Ya, ahí estás predicando con tu buena actitud, ¿ok? Resucita para hacer discípulos. Leamos Mateo 28:16 para adelante. Mateo 28:16, perdón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28:18. El Señor Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el afán del Señor Jesús de que sus discípulos vayan a Galilea? Esa es la pregunta que nos toca responder. Vos te das cuenta que el Señor Jesús en su ministerio, ¿qué le dijo? Terminaré en Galilea. Cuando resucita, el ángel que le dice a las muchachas, él me dejó una orden, dígale a los muchachos que vayan a Galilea. María y la otra María van de camino, el Señor Jesús les sale al camino. ¿Y qué les dice? Dígale a los muchachos que los espero en Galilea. ¿Y dónde se gesta esta gran comisión? En Galilea. ¿De qué está hablando Mateo 26, 27 y 28? De Decápolis, de Galilea.
¿Cuál es el afán de que estos muchachos vayan a Galilea? ¿O qué importancia tiene, no sé, por decirlo, Galilea en el ministerio del Señor Jesús? ¿Cierto? Ustedes saben que Galilea literalmente fue el epicentro de lo del Señor Jesús. Y Galilea significa inicio de un nuevo proceso o inicio de todo, en palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús no hace ningún milagro antes de ser bautizado, ¿cierto? Ok, sí, eso lo sabemos. Y el primer milagro que el Señor Jesús hace es convertir el agua en vino, el primerito. ¿Dónde inició? ¿En qué ciudad lo hizo? Las bodas fueron en Caná ¿de qué? De Galilea. Usted ahí ya está atando por qué Galilea es tan importante. O sea, en Galilea el Señor Jesús convierte el agua en vino. Pero en Galilea el Señor Jesús, camino del mar de Tiberías, Él hace la multiplicación de los 5,000. En Galilea el Señor Jesús camina sobre el agua. En Galilea el Señor Jesús resucita a Lázaro en la casa de Marta y María, pues cuando va a la casa de ellos y está ahí pues la tumba. O sea, Galilea es como el epicentro de los milagros más sonoros del Señor Jesús. Y Él los devuelve a Galilea para decirles, aquí empezó mi ministerio, convirtiendo el agua en vino. Y aquí ustedes empiezan el de ustedes. El único afán, y aquí no me voy a demorar porque es muy fácil de poderlo decir, el único afán que el Señor Jesús tiene para poder resucitar no es limpiarles a ellos las lágrimas y decirles, muchachos, no les mentí, aquí estoy. Nada. El único afán del Señor Jesús al resucitar es enviarlos a ellos a hacer discípulos. La pregunta es sencilla, ¿cómo estás haciendo discípulos? Ay, pero es que yo no soy pastor. No tenés que ser pastor. Allí no dice, es que los pastores hacen los discípulos. De eso me está diciendo ahí. A toda criatura hay que predicarle. Y toda criatura puede después replicar lo que ha recibido en predicación. Sea bueno en su trabajo. No hablemos como tan alto de que el Señor me dijo que no. Sea bueno en su, o sea, dé testimonio en su trabajo. Sea bueno en lo que usted hace. Así está predicando. Y cuando algún día tenga el chico de que le pregunten, venga, ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué? No, es que yo amo al Señor Jesús y Él es el que me motiva a hacer eso. Pero si usted llega tarde y se va de primero, es muy jodido. Es muy jodido, hermano. Es que es muy jodido. Es muy bravo. Y cuando le vieron, dice Mateo 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aún el Señor Jesús resucitado y todo, lo están viendo. O sea, lo están viendo ahí, lo están viendo. Pero algunos dudaban. Y el Señor Jesús percibe como cierta duda de ellos, pero los envía a predicar. Y aquí hay quiero que te vayas como con esto. Hay mucha gente que no predica porque tiene miedo o dudas. Y el Señor Jesús, cuando vio en ellos duda, los mandó a predicar. No es un invento mío. Acabo de leer Mateo 28. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¡Ay, sí resucitó! Pero algunos como que dudaban. ¿Cómo rompe la duda el Señor Jesús de sus discípulos? Diciéndoles, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Vayan y sigan trabajando. El afán del Señor Jesús es resucitar para demostrarles a ellos que no se quedó en la tumba, pero para seguirlos, o sea, sigan predicando, porque es que la gente está perdiendo. Todos no predicamos desde un púlpito como lo hago yo o algunos de los líderes de la iglesia. Algunos predicamos con buenas acciones en el trabajo. Algunos predicamos dando buenos consejos. Algunos predicamos siendo ejemplo en diferentes áreas. Pero aquí hay que hacer discípulos. O sea, este mundo tiene muchas cosas a las cuales nuestros hijos se pueden llegar a parecer. Qué bueno es que se parezcan a nosotros y que nosotros nos parezcamos a Jesús. Oramos. Papá, yo te doy gracias por tu amor, por la comprensión que tú nos tienes. Yo te doy gracias por la paciencia que tú nos tienes, porque quizá otro Dios ya hace mucho tiempo se hubiese aburrido de nosotros. Con tanta desolación, con tanta equivocación, con tanta falla, con tanto pecado, era para que tú hace rato no fueras nuestro Dios. Y aún así, cuando nosotros pecamos, seguimos trabajando y recibiendo un sueldo. No así cuando somos perezosos, sabiendo que esto es pereza, que esto es pecado, tú sigues siendo bueno y sigues cuidando a nuestra familia.
Aun cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, tú nos sigues bendiciendo, tú nos sigues amando, animando, fortaleciendo, sanando, curando, exhortando a que hagamos las cosas bien. Perdona en nosotros nuestra mala actitud. Hoy tú nos has enseñado fundamentalmente, Padre Celestial, que hay que hacer discípulos, colocándote a ti por delante. Ayúdanos a no ser un mal ejemplo. Y hoy tú nos has enseñado a qué debemos hacer para poder resucitar contigo. Que nosotros seamos amorosos con Judas, que seamos pacientes con Pedro, que por la gente que tanto nos odia, pidamos perdón porque ellos no saben lo que hacen, que no tratemos a la gente de manera violenta. Es lo que tú quieres. Tú quieres una iglesia que se parezca a ti, manejando el sentido de las proporciones. Y eso puede lograrse siempre y cuando nosotros entendamos, Padre Celestial, que lo más importante de la vida es que nosotros tenemos que seguir ejemplo, así nos duela. No responder con violencia es la virtud más grande que puede tener una hija o un hijo de Dios. Ayúdanos a entender que tendremos oposición en la vida. Y ayúdanos a entender, Padre Celestial, que en ocasiones el acto de justicia más grande que podemos hacer no es defendernos, es quedarnos callados y que al final tú pelees la batalla por nosotros y que al final la misma gente que quizá algún día se expresó mal de nosotros diga, como el soldado romano dijo del Señor Jesús, verdaderamente ese era hijo de Dios. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y damos honra y gloria únicamente a ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor Jesús, por haber resucitado y por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, porque tu muerte trajo vida a nosotros como tus hijos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos orado y clamado a ti. Amén y amén.